Esto les va a volar la cabeza. El bienestar ahora es mucho más fácil con Querer Vivir. Querer Vivir es su programa de radio y podcast ideal, diseñado para mejorar su bienestar personal. Ya sea que les guste la meditación, el ejercicio o simplemente necesiten un poco de energía positiva, tenemos algo para todos. Sintonícenos para escuchar consejos de expertos, historias inspiradoras y consejos prácticos que se adaptan a su vida diaria. Nuestros amables presentadores hacen que se sienta como una charla con viejos amigos, dándoles la motivación y el apoyo que necesitan para prosperar. Entonces, ¿qué esperan? Únanse a la comunidad de Querer Vivir hoy mismo y comiencen su viaje hacia una vida más feliz y saludable. Recuerden, no se trata solo de vivir, se trata de querer vivir. Querer Vivir se emite en Radio Mairena y está disponible en YouTube, iBooks y TikTok. Programa Querer Vivir, con el apoyo de Municipalidad de Tebicuary en Paraguay, la mejor opción para quien quiere invertir en Paraguay. Tebicuary cuenta con los mejores incentivos y amplios espacios para la instalación de su empresa. Mi nombre es Juan Paredes, soy intendente de la ciudad de Tebicuary, departamento de Guairá, acá en Paraguay. Quiero invitarles a todos los empresarios, tanto sea del Paraguay, Mercosur, de América y del mundo, para que vengan a invertir acá en nuestro distrito. Contamos con incentivos fiscales, tanto a nivel gubernamental, departamental y también municipal. Aparte de los incentivos, también el acompañamiento que van a tener el municipio, de mi persona y los colaboradores. Bienvenidos a todos los empresarios. Muchas gracias. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias, que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay. Un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, aquí Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Saludos, queridos amigos, una nueva emisión, una nueva entrega de Querer Vivir, programa que se emite en Radio Mairena de la 107.4 de la FM Estéreo, y también estamos en Radio Prensa Mercosur, que se emite por muchos países de Sudamérica. Aprovecho también la ocasión, no solo para saludar a todos nuestros oyentes de Radio Mairena, sino también a todos aquellos que nos siguen en nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Ya sabéis que si el contenido es de vuestro interés, un like nos ayuda muchísimo a hacernos mucho más visibles y a poder crear cada vez contenidos más inspiradores. Y si os suscribís, que todavía es gratis, pues mejor que mejor. Y hoy vamos a hablar un tema de un alimento, entre comillas, que está sobre nuestra mesa y en nuestra cocina casi desde siempre. ¿Quién no sabe lo que es el azúcar? ¿Quién no ha tomado azúcar? Bueno, pues hoy vamos a ver las propiedades que las tiene de este alimento, de esta sustancia, de la mano de nuestro gran amigo, el doctor Clemente Oliveros Mejía. Clemente, muy buenas y bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias a vosotros por invitarme. Un verdadero placer. También quiero saludar a nuestras compañeras. Vanessa Membrilla, desde la Algaba. Vanessa, muy buenas y bienvenida también a ti, compañera. Muchísimas gracias y buenísimas tardes a todos. Muchísimas gracias. Nuestra compañera Manuela Moncayo, también se ha unido a nuestro programa de hoy, que vamos a hablar sobre el azúcar desde San José de Palmete, Sevilla. Manuela, muchísimas gracias y bienvenida también a ti.
A vosotros, siempre es un placer, muy agradecida. Y además muy interesante el programa de hoy. Pensamos que sí, que lo es, que lo es. Y muy informativo. Creo que vamos a descubrir cosas que desconocíamos hasta ahora. Y, por supuesto, los últimos, pero no menos importantes, como siempre digo yo, nuestros grandes amigos y compañeros, Jorge Aniza y Luis Aniza. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muy buenas tardes, encantado. Buenas tardes, compañeros. Pues nada, como siempre, encantado de estar con vosotros y deseando empezar este programa que se presenta interesantísimo. El tema es muy interesante. Exactamente, muchísimas gracias. Pues, Clemente, la primera pregunta para poder situarnos, todos conocemos lo que es el azúcar, la azúcar moreno, la azúcar blanca, pero todos los tipos de azúcar que hay, cómo se mezcla con los alimentos, pero ¿cuál es el origen y la historia del azúcar? ¿De dónde viene este alimento? Pues el azúcar pues viene de la purificación de los hidratos de carbono que normalmente están disponibles en los vegetales. Se ha ido purificando, se ha ido extrayendo, se ha ido aumentando esa concentración. Lo más básico que hacemos para aumentar la concentración de azúcar y tomar algo más dulce es coger una naranja y exprimirla, es decir, los zumos de fruta. Ya estamos haciendo la primera concentración de azúcares. Y es de suponer que los zumos, pues, por la facilidad de hacerlos, tienen un origen bastante antiguo. Toda la industria de la harina, desde que existe la harina, no es otra cosa que consumir un azúcar refinado, también de una forma industrial y artesana desde los tiempos inmemoriales que se empezó a hacer pan o se empezó a consumir harinas de cereales. Por lo tanto, el consumo viene prácticamente desde que el hombre comenzó a independizarse de su etapa salvaje. Ahí empieza ya a consumir los azúcares de forma más concentrada. ¿Qué diferencia hay y qué de positivo tiene esa azúcar que le echamos al café, que entiendo que es azúcar refinada, mucho más concentrada, y los azúcares que podemos encontrar en una fruta? En la fruta, el tema no es el azúcar. La fructosa, que es la que tiene la fruta, pues provoca directamente infiltración grasa del hígado y aumento de triglicéridos. Por lo tanto, ¿por qué en la fruta no es nociva para la salud? Pues porque está enredada en fibra y porque la cantidad que tiene es muy baja en comparación a cuando la extraemos, por ejemplo, en un zumo. Por lo tanto, una naranja tiene todo lo que queda cuando la exprimimos, es fibra y es nutritivo y es esencial para que la naranja en sí sea saludable, y cuando la pasamos a zumo deja de ser saludable para no ser nada más que una bebida azucarada. Porque lo de azucarado, cuando intentamos hacer una división entre natural y no natural, nos estamos equivocando. No existe un azúcar natural sana, no está. Hay azúcar o no azúcar. Y esta división, estamos haciendo una división que dejamos dentro de los no saludables, compuestos como la miel, como los siropes, como el sirope de agave, y que no son nada más que azúcar fino. La diferencia que tenemos que hacer, si esa molécula de azucarada que vamos a ingerir va a ser un azúcar libre, va a ser una molécula de hidrato de carbono libre, o va a ser una molécula de hidratos de carbono compleja. El libre va a ser perjudicial para la salud. El complejo, no. Muchas gracias. Vanessa, adelante.
Bueno, pues yo creo que a mí el programa hoy se me va a quedar corto, porque me encanta la información que está dando el doctor. Y lo que no me ha quedado claro al final, lo de la molécula libre y compleja, los siropes que has comentado y la miel, ¿entra dentro de los no saludables? Están dentro de los no saludables y no tiene ninguna diferenciación desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de provocar enfermedad con respecto al azúcar normal y corriente que todo el mundo conoce. Es exactamente lo mismo. Y el eritritol, que está mucho de moda como sustitutivo endulzante en algunos postres que se hacen caseros. ¿Perdona, cuál? El eritritol. Sí, el eritritol, eritritiol es un alcohol de la glucosa, de la glucosa. Ese alcohol tiene un efecto de que no se absorbe y además se metaboliza muy poco. Por lo tanto, prácticamente es la única fuente para endulzar algo y, entre comillas, podríamos decir que es saludable, porque claro, tomamos algo simplemente por el placer de ingerirlo. Por lo tanto, se sale de lo que es el esquema nutritivo. Debemos de comer para nutrirnos, no por el placer que nos provoque. Dentro de ese placer que nos puede provocar algo azucarado, pues, entre comillas, si está los alcoholes, entre ellos el eritritiol, es prácticamente lo único que no provoca diabetes, que no provoca un perfil glucémico, que no aumenta los triglicéridos, que no aumenta las enfermedades cardiovasculares y que no se le pueden atribuir muertes como las 400.000 que se le atribuyen directamente solo al consumo de bebidas azucaradas. 400.000 muertes anuales. Luego, transición puede valer a la hora de ir desintoxicándonos de ese azúcar. Pues yo por lo menos lo usé en la transición. Bien, como transición y como permanencia. Es decir, que sería un buen sustituto para hacer una cocina de postre sana y que no sea perjudicial, y para introducir, porque a los niños les gustan mucho las cosas dulces, y para introducirlos en otro mundo diferente del que están inmersos, que es totalmente patológico, dañino y agresivo. Los niños pues tienen una facilidad increíble hacia los productos, hacia el azúcar, tanto en golosinas como en dulces, y se les está haciendo un grave daño para toda su vida. Muy bien. De esta manera, en la información que está manejando estos días, es verdad que hay productos que se asocian a los niños como a nivel deportivo, que les da energía, y luego cuando lees la etiqueta, la cantidad de azúcar que trae es desorbitada. Bueno, eso es una de las cosas que yo mismo me he llegado a sorprender. Cómo la industria del azúcar, en lo que ahora ya se llaman los papeles del azúcar, en 1966 pagaron a científicos de Harvard con la equivalencia a lo que sería ahora unos 50.000 euros, para que, primero, ocultaran información y, segundo, derivaran las enfermedades cardiovasculares hacia el consumo de las grasas saturadas y del colesterol. Entonces, pues ha habido un sesgo de información provocada por las azucareras, y todo esto se ha visto, está en internet, lo pueden encontrar cualquiera en PubMed. En 2016 se hace una investigación registrando todos los papeles de las empresas azucareras, en el que se ve cómo interfirieron en esta investigación y cómo han ocupado un espacio en el que parece que todo es saludable, promoviendo actos deportivos, diciendo que si se hace deporte y se consumen pocas grasas,
se tiene una vida y una alimentación sana, por lo tanto nos han introducido sin queriendo, con mala fe, porque ellos tenían los datos ya por investigaciones propias que no publicaron del efecto dañino del azúcar directamente para provocar diabetes, enfermedades cardiovasculares y el aumento de los triglicéridos y del colesterol. Bueno, pues quiero dejar hablar a mis compañeros, pero un pequeño truco que yo he utilizado con mi adolescente, que era, bueno, también era, se lo cultivé yo, ¿no? La adicción a ese vaso de leche con cacao con mucho azúcar, utilizando un poco de marketing, compro lo que es el cacao sin azúcar y se lo cambio de envase para que me utilice ese truco de marketing y como además que es más caro relativamente, porque con menos cantidad oscurece lo que es la leche igual, y entonces estoy con esa transición, así con ese truquito. Sí, creo que cualquier truco de ese tipo, siempre que vaya enfocado a que consuman menos azúcar, son grandes ideas todas. Entonces, Muchísimas gracias para los compañeros, que si no yo por el azúcar. Entonces, Clemente, antes de dar paso a Manuela Moncayo, que me enteré bien, la miel, por ejemplo, y el azúcar refinado es exactamente lo mismo. Exactamente igual. La miel es fructosa y glucosa. Y el azúcar es exactamente igual. No hay diferencia. Muy bien. Es un azúcar que pues es un hidrato de carbono que cuando lo ingerimos se convierte directamente en azúcar libre y en glucosa. Y eso nos provoca un perfil glucémico alto inmediatamente después de la ingesta. Y desde este punto de vista son exactamente iguales. No hay ninguna distinción. Muy bien. Pues ahora sí. Manuela, adelante, compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a mí me ha sorprendido muchísimo que la miel pues también esté dentro de sujeta que no es buena, ¿no? Siendo Sí. un alimento natural. Bueno, pero ¿qué opinas sobre panela? La panela, yo por ejemplo... Exactamente igual. Una de las estrategias que ha hecho adrede la industria azucarera con el permiso de todas las autoridades sanitarias ha sido diversificar los productos del azúcar para que cuando tú leas una composición pues te aparezcan distintos nombres y el azúcar tiene más nombres que el diablo, porque llega a tener hasta 60 nombres. La dextrosa, la maltosa, el jarabe de todo eso, al final no es nada más que azúcar. Entonces la panela no es nada más que un producto que tiene algo de fibra, pero que es una azúcar no refinada, que el 90% es azúcar, por lo tanto tiene prácticamente el mismo efecto. Sorprendiendo muchísimo porque yo hace años, pues con una naturalista, una médica naturalista, nos lo mandó, una dietista, y bueno, es lo que hemos estado tomando hasta ahora y me sorprende mucho, pero bueno, que siempre es bueno aprender y encantada. Lo puedes consultar y todo lo que estoy comentando lo he ido obteniendo de investigaciones y de datos, de hechos reales. No hay una derivado del azúcar que sea bueno porque sea algo que no está refinado. No es lo mismo, no existe la equivalencia que existe entre la harina integral y la harina blanca en los azúcares. No existe esa equivalencia. Todos los azúcares ya es una gran extracción, están sacados o de la caña de azúcar o de la remolacha, se ha hecho ya todo el proceso industrial y todos esos derivados de la panela, todo eso son restos ya refinados con una altísima concentración en azúcar. Entonces me da igual tomar azúcar blanca que tiene un 100% de hidrato de carbono libre a tomar la panela que tiene un 90%, de diferencia insignificante. Yo lo que necesito es tomar un producto que me reduzca esos hidratos de carbono libres en un 5 o en un 10%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud,
que debemos de tomar. En concreto, el 50% de las calorías deben de estar repartidas entre grasas, proteínas, el otro 50% en hidratos de carbono. De ese 50% de las calorías totales que debemos de consumir para nuestra actividad diaria, solo el 10% deberían de ser de hidratos de carbono libre. El 40% tendrían que ser hidratos de carbono complejos. ¿Quién tiene hidratos de carbono complejos? El pan integral. Ojo, porque yo trabajaba en una panadería cuando estaba estudiando la carrera. Tenemos que diferenciar el auténtico pan integral del falso. El falso es harina blanca, la misma masa, le echo un poquito de afrecho, como decía, o de sarvado, y eso es pan blanco con sarvado, no es pan integral. El pan integral jamás puede ser barato, porque la harina integral es mucho más cara que la blanca. Jamás puede ser ligero, porque el pan integral es denso y pesado, porque por eso no se usa la harina integral para hacer pan, porque nos gusta el pan ligero, esponjoso. Pues no, el pan integral no sale ligero y esponjoso. Y para que sea pan integral, tiene que tener 100% harina integral. En los sitios donde vienen etiquetados deben de ponerlo, pan integral, pan con harina integral, que es con menos del 50%, pan integral tiene que ser 100%, o bien pan con algo de afrecho, que es simplemente harina blanca con un poquito de... Es muy fácil de identificar cuando tomamos un pan que se ven los trocitos así de trigo, ese es pan integral falso, que es la mayoría del que venden en la panadería. Pues muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Entonces, los hidratos de carbono complejos pues están en las frutas, en las verduras, en las legumbres y en todos los vegetales y en los tubérculos. Es muy interesante, por ejemplo, el tema de la patata, que aporta unos hidratos de carbono muy saludables en comparación con el arroz blanco. Además, la patata, si la tomamos cocida y la dejamos enfriar, se vuelve un producto más saludable, porque el almidón, cuando está caliente, después de haberla hervido, está gelificado y se absorbe. Al enfriarse, ese almidón cambia de forma y se absorbe menos cantidad. Por lo tanto, la misma patata cocida, después de haber pasado el proceso de enfriamiento, engorda menos y es más saludable que la patata recién hervida. Por eso el aliño de papa es un alimento estrella. Por algo sabía yo que tenía que hacerlo mucho. Por algo sabía yo que tenía que hacerlo mucho. Bueno. Y es la fuente de hidratos de carbono ideal para cualquier comida. Que, por cierto, a raíz de un programa que hice contigo, Clemente, cambié el atún por la caballa. Bien, de acuerdo. Eso lo hizo mi amigo Mauri, porque en la escala trófica, es decir, todos los animales, todos los peces que están superiores a la escala trófica, la escala trófica es la escala de alimentación. El pez grande se come al chico. Van acumulando los metales pesados del mar. Y por desgracia, el atún y el pez espada son los máximos depredadores y tienen altas concentraciones de metales pesados. Ya hay un estudio en Estados Unidos sobre los estudiantes que consumen mucho atún en lata y que tienen un alto contenido en metales pesados. Recordad que una vez que el metal pesado entra en nuestro organismo, no se elimina de por vida. Muere con nosotros. Muy bien, perfecto. Jorge, adelante, Jorge Aniza. Doctor, yo le quería hacer una pregunta referente a las bebidas refrescantes que, entre comillas, dicen que no llevan azúcar. ¿Cómo nos afectan a nuestro organismo con respecto al azúcar verdadera? Como Hombre, ejemplo, depende. La Coca-Cola que estás tomando tú. Exactamente. Depende de qué sustituto
usen para darle el dulzor. Si están usando un sustituto de calidad como el eritritiol, pues son saludables. Otros productos pueden ser cancerígenos, están en fase de investigación y nos queda todavía por saber a largo plazo si van a tener grandes efectos secundarios. Date cuenta que en esto el interés de estudio es mínimo. Lo estudian universidades con bajo presupuesto, porque el que tiene el dinero es el que vende el Coca-Cola y el que lo hace. Bien, muchas gracias. Y ahí sí hay investigaciones al contrario. Además, cualquier cosa que digas con su gran equipo de abogados te van a complicar la vida, porque o lo dices con una certeza 100% científica o te callas la boca. De acuerdo. Así de No claro. no puede sugerir. Muy bien. Luis Aniza, adelante, compañero. Sí, y yo en la misma línea, pero hablando de la cervecita, la cerveza 00, ¿verdad? Sin alcohol, ¿no? O sea, ese elemento sustitutivo que de alguna manera enmascara o elimina el alcohol, ¿qué proporción de azúcar lleva y qué tipo de azúcar es? Pues es una gran idea para tomar y para siempre, entre comillas, conociendo que estamos ingiriendo algo que nuestro organismo no necesita. No necesitamos una cerveza, la tomamos por mero placer, no para nutrirnos y no para aportar algo. La cerveza 00, al no tener alcohol, pues es totalmente saludable dentro de ese entrecomillado de que es algo que estamos ingiriendo sin necesidad y teniendo en cuenta que todo lo que aporta unas calorías vacías. ¿Qué es una caloría vacía? Pues aquella que no te va a dar una sensación de saciedad y que se van a sumar después a la comida. Incluso comemos más si estamos tomando la cervecita fresquita que si no tomamos líquido. Es uno de los trucos que se usan para hacer comidas menos copiosas, de menor cantidad, ni agua ni ningún líquido. Porque el líquido siempre va a favorecer la ingesta y va a favorecer que comamos más. Y con esa salvedad, evidentemente mucho mejor una cerveza sin alcohol, incluso con alcohol si no vamos a conducir, que un Coca-Cola seguro, seguro. Y otra pregunta, doctor, el tema del chocolate. El chocolate es debilidad para muchísima gente, ¿eh? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues, hombre, entiendo que el chocolate con leche, mientras más leche tenga, pues más azúcar, que el chocolate que se toma puro, entre comillas, el cacao puro es el menos nocivo. ¿Ahí qué tendríamos que decir al respecto? Bueno, el chocolate, pues aquí hay un mundo muy grande, ¿no? Porque va a depender de cómo esté hecho y qué cantidad de azúcar tiene. De ahí va a depender que el chocolate pues pase de ser un producto que alargue nuestra vida y que sea un protector cardiovascular por sus polifenoles y por todos los antioxidantes que tiene, a que sea un producto que prácticamente pues nocivo para la salud. Va a depender del contenido en azúcar. Si tomamos un chocolate puro, sin azúcar, o con edulcorantes como el eritritiol, estamos consumiendo por un producto de alta calidad. De hecho, la persona más longeva del mundo conocida hasta ahora, una francesa, que duró 120 años y además con una calidad de vida muy, muy alta, tomaba todos los días sus 100 gramos de chocolate y no le podían faltar. Un chocolate que no, puro, cacao, de alta calidad. Por cierto, que esta mujer vendió estas hipotecas que hay ahora que se hacen, que vendes el piso con una edad y te llevas cobrando. Pues un abogado le compró el piso con 80 años e hizo el peor negocio de su vida, porque le duró 40 años. Le pagó 3 veces el apartamento. Hipoteca inversa. La hipoteca inversa. Pues a este hombre el chocolate le salió muy caro. Muy caro. Sí. Y otra preguntita me cayó ya.
el hidrato de carbono tal cual, si yo me tomo, por ejemplo, un plato de espagueti, un plato de macarrones, ¿no? ¿Cuánto de azúcar tiene? Porque el hidrato de carbono, si no se quema, se convierte en azúcar. Todo. La pasta no está hecha no está hecha con harina integral, está hecha con harina blanca. Diferencian ahí un poco la harina de trigo duro con lo que hacen la pasta. Parece que tiene un perfil glucémico un poco más plano, pero en definitiva pasa a ser un hidrato de carbono libre. Por lo tanto, tanto la pasta como el arroz tenemos que restringir el consumo, porque son altos en hidratos de carbono libres. No podemos concebirlo como un plato de uso frecuente en nuestra dieta y que sea plato principal. Hay que reducir. Muchas gracias. Exactamente igual que el pan, en la misma medida. Gracias. Compañera Vanessa, adelante. Pues conforme estaba comentando antes el doctor, yo, porque sé que a lo mejor lo que no se debe comer, pero claro, necesito algo por qué sustituirlo. Por ejemplo, ¿el pan de espelta sería una buena opción? O si por el trigo integral, que yo no lo suelo encontrar al 100%. Si bien hacemos bastante bien en cambiar los cereales que tomamos, lo fundamental es que la diferencia fundamental es que sean integrales o sean puros. Porque en el momento que pasan en el proceso de purificación, lo que se le hace es que se les quita toda la fibra y por lo tanto todo el beneficio que aporta la fibra. La fibra, para que la entendamos bien, no solamente nutre a nuestra flora intestinal, sino que provoca un efecto de enredar literalmente a los hidratos de carbono libres, por lo cual tardan más en salir, se absorben menos, muchos se quedan y se expulsan por las heces y hace que un alimento pues pase de tener un alto contenido en hidratos de carbono libres a tener menos. En el momento que pasa un proceso de purificado, un cereal, lo que estamos haciendo es concentrar los azúcares, los hidratos de carbono que son perjudiciales. Por lo tanto, espelta sí, pero que sea integral. Y yo, por ejemplo, otro cambio que he hecho ha sido el arroz por quinoa y la pasta de lenteja por la pasta integral, que ya te digo que es difícil, a mí me resulta difícil de encontrar integral al 100%. Sí, es difícil. La pasta integral es difícil. Yo no la he visto tampoco. De todas formas, no quiere decir que no comamos nunca pasta. Lo que no puede ser es que lo consideremos un plato sano y lo comamos todos los días. Y que además de la pasta nos hayamos comido ese día un dulce por la mañana, tomemos 2 cervezas o un refresco al niño para comérselo con los macarrones y después pues le demos un postre que sea una natilla o un producto azucarado. Y después, entonces, esa acumulación es la que tenemos que evitar. Entonces, la pasta tenemos que olvidarnos de que es algo que la podemos consumir con absoluta frecuencia. No. Tenemos que consumir frecuentemente nuestra cocina mediterránea de toda la vida. Los guisos de patatas, las legumbres, todo lo que lleve fruta, todo lo que lleve verdura, pero todo esto considerando, vamos a ver, un plato de pasta. Tengo que saber que me estoy comiendo un bollo y que no hay ninguna diferencia. Entonces, no me sirve de nada no comer pan para ahora comerme un plato de macarrones, porque no estamos ganando nada, estamos haciendo lo mismo. Entonces, si estamos haciendo una guerra contra el pan, no es una guerra contra el pan. Tenemos que hacer una guerra completa contra los hidratos de carbono libre, porque si no, lo único que estamos haciendo es castigar a una industria y dejar que nos entre otro tipo de industria que nos están perjudicando tanto o más que lo que estamos quitando. Me quito del pan, pero ahora me tomo medio litro de Coca-Cola diaria o de refresco diario azucarado. No sirve de nada. No estamos haciendo nada.
Estamos incluso perjudicando al organismo. Por lo tanto, en este equilibrio de quitar algunas cosas y meter otras, introducir otras, pues tenemos que mantener un equilibrio. Algo sensato, con sentido común y, por supuesto, con conocimiento, porque se requiere para enfrentarse a todo el ruido que hay en la red, a todo lo que nos viene, como no tengas un conocimiento alto o bien una fuente en la que tú confíes, como es tu médico o como es tu nutricionista que te da buenos consejos, pues estamos perdidos. ¿Y sobre la quinoa frente al arroz? Bien, la verdad es que son productos tan distintos desde el punto de vista de la cocina, que bueno, la quinoa es bueno, pero no sé en qué medida en la cocina puede ser un sustituto del arroz. Serán platos diferentes, es un ingrediente nuevo, pero yo no sé cómo voy a hacer una paella de marisco con quinoa. Una paella. ¿Eh? Es complicado, ¿no? Paella. Por lo tanto, quinoa sí. Como sustituto del arroz, bueno, depende de lo que vaya de la receta. Porque hay platos que van con arroz y una paella es algo complicado de hacer, como no sea con un arroz de calidad. ¿Integral el arroz podría ser también? Pues lo veo complicado también, para que te quede en su punto, ¿no? Son platos, desde luego, tampoco conozco a nadie que coma una paella todos los días. La paella es algo que se come en fiestas, en celebraciones. Claro, no es, por lo tanto, no hay por qué quitarse de la paella, podemos consumir igual. Digo lo mismo con el chorizo. Yo no conozco a nadie que coma medio kilo de chorizo. El chorizo se come siempre en pequeñas cantidades y cuando se le echa un guiso de lentejas lleva muy poca cantidad. Por lo tanto, ¿para qué vamos a dejar las lentejas sin el chorizo? No, yo me como el chorizo. No. Y el truco ese que he escuchado por ahí en redes de tomar, por ejemplo, una cucharada de vinagre con agua antes del arroz para no sufrir un pico no vale para nada, no tiene ningún fundamento y es absurdo, no sirve de nada. El truco es que para no tener ese perfil glucémico es comer una ensalada, mucho más sencillo, más eficaz, más natural. Y además va a hacer que como te llenas con la ensalada, pues comas menos arroz. Bueno, y por último, una pregunta que también me resulta interesante hacértela. Conforme estás hablando de los metales pesados frente en el atún. Que nos queda poquísimo tiempo, de verdad. No sí, digo, acá hay te contesto rápido porque hay un tema que son los productos de glicación que quiero explicar y es muy importante. Los ajes. Los ajes. Porque resulta que para que entendamos bien por qué ahora estamos hablando de los hidratos de carbono libres o carbohidratos, como les gusta decir a muchas personas que intentan buscar un nombre que sea desagradable para esto. Estos carbohidratos libres lo que provocan, y ya conocemos muy bien o vamos conociendo mejor por qué se producen tantas enfermedades en la diabetes. Y están provocadas y mediadas por estos productos de glicación avanzada. Esto es una reacción que se provoca directamente del azúcar cuando reacciona con grasas y con proteínas. Y se hace además sin ninguna enzima que participe en el proceso. Se hace de forma directa. A través de lo que llamamos la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es cuando cogemos un filete y lo doramos y pues pone crujiente. Esa es la reacción de Maillard. Todos los hidratos de carbono se han compactado y han formado esa capita crujiente llena de anticancerígenos, acrilamida, que hace que esté crujiente y agradable. Pues eso mismo se produce en nuestro organismo con todos los hidratos de carbono libres, con el agravante de que son productos, los ajes, muy difíciles de eliminar. Para que entendamos bien, nosotros medimos cómo funciona un riñón a través de cómo es capaz de eliminar la creatinina.
Entonces, estos productos tienen una eliminación por el riñón mucho más bajo que la creatinina, por lo tanto, fácilmente acumulable y se acumulan en los tejidos, en las arterias, provocando la arteriosclerosis, provocando casi todas las enfermedades que conocemos de un diabético. La neuropatía diabética, que acaban sin sensibilidad e incluso perdiendo algún pie, la tendencia a las enfermedades cardiovasculares por la rigidez de las arterias y que se pueden acabar rompiendo, provocando los ictus o los infartos, y están mediados por estos ajes. Entonces, es muy importante porque por su acumulación, por la dificultad que tienen para eliminarse y que pueden depositarse de forma permanente en nuestro organismo, en el momento que se depositan en una pared de una arteria y esa arteria se endurece y se contrae, ya queda como un elemento mecánico dentro del tejido que es casi imposible de eliminar. Pues esto hace que sea muy importante que controlemos el azúcar y todos los hidratos de carbono libres. Y que, por supuesto, que a un niño estemos bombardeándolo, incluso con los medios de comunicación, para que consuman hidratos de carbono libre, los estamos intoxicando. De la misma manera que a nadie se le ocurre darle un vaso de vino a un niño con 4 años, pues esto es peor. Y tenemos que tener conocimiento y las autoridades tienen que empezar a tomar partido en esta guerra contra el azúcar y contra las grandes compañías y los grandes negocios del azúcar, que en definitiva es lo que está moviendo todo esto. Teniendo en cuenta además el poder adictivo ya demostrado de que tienen los productos dulces, porque son satisfactorios, provocan una subida de la dopamina y eso nos provoca adicción. Por lo tanto, estamos dando a los niños un producto que lo está contaminando, le está acortando la calidad de vida, le está provocando una tendencia alta a la obesidad. Son ya 800 millones de personas los que hay en el mundo con obesidad y la obesidad limita mucho la salud y la forma de poder moverte y de poder llevar una vida saludable y además adictivo. Pues las autoridades tienen que empezar a controlar este disparate. No puedo coger una receta de una galleta y ver que el contenido de azúcar está simulado porque le ponen 20 nombres, como el diablo. La maltosa, la dextrosa, no sé qué nombre. ¿Tiene azúcar libre? Dime qué cantidad de azúcar libre tiene, para yo saber qué le estoy dando a mi hijo. No me engañes con nombres falsos. No me hagas que yo me tenga que hacer un máster para entender y comprarle una galleta y dársela a mi hijo. Ponme las cosas sencillas y eso tienen que hacerlo las autoridades. Las autoridades tienen que tomar partido en esta lacra y en esta epidemia. Muy bien, pues sí, la verdad es que sí. Brevísimamente, Manuela Moncayo, que nos quedan 5 o 6 minutitos. Adelante, Manuela. Bueno, pues yo quería comentarle un poco al doctor qué relación tenía el consumo de azúcar con respecto a los parásitos, que también se habla mucho de eso. Con respecto a los parásitos, ¿qué parásitos? Pues por lo visto parece ser, bueno, yo he escuchado decir que el consumo, el mucho consumo de azúcar, pues también puede provocar pues tener parásitos, porque los parásitos por lo visto se alimentan del azúcar. Entonces quería saber su opinión. Bueno, lo fundamental estamos hablando de parásitos intestinales, de los osiuros y tal. Ahí lo que intervienen es la limpieza y la higiene. Y una vez que... y son difíciles de evitar porque cuando en una clase se mezcla todo, pues bueno, hay personas que viven en el campo, todo el ambiente del campo, e incluso aunque mantengan una buena higiene y sean personas limpias, pero el ambiente del campo siempre se está más en contacto con la naturaleza y es más fácil adquirir este tipo de zoonosis o de enfermedades. Y se la van a pasar unos a otros porque no es inevitable. No hay una relación directa
con el consumo de azúcar, no. Los parásitos intestinales, una vez que se ingieren, van a entrar, se va a contaminar toda la familia porque son muy contagiosos y una vez que se tienen, pues no hay más remedio que tomar Lomper o el producto que nos recete nuestro médico. Muchas gracias. Antes de dar paso a nuestros dos compañeros, te voy a pedir, Clemente, que enciendas la luz o hagas algo porque te veo muy oscuro. Venga, no me veas oscuro, hombre. La oscuridad. Pues nos quedan, queridos compañeros, 3 minutos para... ¿Mejor ahora? Ahora muchísimo mejor, ahora sí. Ahora sí. Luis Aniza, adelante. Sí, simplemente con respecto al tema de lo que has comentado tú de los parásitos y demás, ¿en qué medida es positivo el tema de los preprobióticos para que haya una buena flora intestinal que de alguna manera coadyuve a todo lo que es el buen funcionamiento orgánico? Es que los parásitos no van por la vía de los microbios, de las bacterias, son cosas diferentes. Los parásitos no los vamos a evitar porque tengamos una buena flora bacteriana. Si tenemos una buena flora bacteriana, vamos a evitar gastroenteritis, vamos a evitar problemas de disentería, de que entre una bacteria patógena y provoque una enfermedad intestinal, aparte de los riesgos de obesidad y de incluso Alzheimer, que ya conocemos que tener una mala flora intestinal puede ser predisponente para enfermedades mentales. Pero no nos va a evitar que nos contagiemos de un parásito. Es un protozoo, un parásito de un protozoo o un gusano que es de una escala muy superior a las bacterias y le va a dar igual lo que allí haya. Ellos son grandes, son los gigantes de la microbiota y van a entrar una vez que ingiramos una suficiente cantidad de huevos, sí o sí. Si comemos esos huevos, vamos a coger parásitos con toda seguridad. Vale. Por eso, cuando aparece en un caso en un niño, se contagia toda la familia y hay que tratar a toda la familia. Gracias. Muy bien. Y Jorge, tú tienes la última pregunta. Adelante. Pues mira, yo voy a hacer la cuestión de cómo podríamos concienciar nosotros a la sociedad de ir comiendo cada vez menos azúcar y sustituyéndola por otros elementos que no sean tan dañinos. Bueno, pues haciendo cosas como esta, ¿no? Hablando, consultando a profesionales y batallando y luchando. Las autoridades tienen que tomar partido y para que las autoridades hagan algo hay que pincharlos antes, porque si no los pinchan no hacen nada. Si no hay una cantidad de personas preocupadas por este tema que con su voto elijan a un programa político o a otro, si ven que no hay nadie interesado en el tema, pues no van a hacer nada. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pues, doctor Clemente Olivero Mejías, doctor del Hospital General de Morón, médico de urgencia y médico estético, muchísimas gracias por habernos ilustrado en el tema tan interesante del azúcar. Muchísimas gracias, Clemente. Gracias a vosotros. Doctor. Gracias, Clemente. Gracias, muchas gracias. Venga, gracias. Gracias a vosotros. Compañeros, que paséis un buen fin de semana. Un abrazo. Excelente. Gracias. Feliz fin de semana.